Mauricio, ¿tienes algún video en el que hables del doctor Masaru Emoto y toda esa historia del agua? Pues fíjate que no. Hace muchos años, en el Retorno de los Charlatanes, fíjate, en 2005, o sea, ya llovió, hice esto que era cuando Iker Jiménez promovía la Masaru Emoto, que vendía agua a $140 el litro, que es un dineral, es verdaderamente un negociazo. Y Masaru Emoto era un sujeto que se decía doctor, pero no era, o sea, no era doctor en medicina, era doctor en charlatanería, en estas universidades falsas que se hacen los charlatanes solitos, para darse diplomas, ¿no? Y se dan diplomas, son muy, muy famosos, muy conocidos. Era de la Open International University for Alternative Medicines, la Universidad Internacional Abierta, o sea, no tienes que ir, de medicinas alternativas, que te da un título de doctor en medicina alternativa si lo compras, ¿no? Si lo pagas. Entonces, bueno, pues Masaru Emoto decía que si le decías cosas bonitas al agua, hacía cosas bonitas, y si hacías cosas feas, hacía cosas feas. Hacía experimentos con arroz, también lo intentó Iker Jiménez, hizo el experimento con arroz, y nosotros le creemos que tuvo un riguroso control científico. Y estuvo engañando a la gente durante años hasta que se murió ese Masaru Emoto. Supongo que sigue su negocio. Estos negocios no mueren, ¿eh? Se repiten, se reciclan con el tiempo. Hace años también, cuando Joe Dispenza estuvo aquí en España,